Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con la teología de San Lucas, 2 tomos, los Evangelios de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que es la continuación. Es interesante dentro de esta teología cómo divide, cómo reflexiona el evangelista Lucas. Recordemos que Lucas divide en 3 momentos importantes la historia de la salvación. El tiempo del Padre, es decir, todo lo que significa el Antiguo Testamento, las promesas, el camino de salvación que se realiza, segundo tiempo, con la venida del Hijo, el tiempo del Hijo, Jesús, encarnación, la redención por lo tanto, ¿verdad? La creación, la redención, el Padre, el Hijo. Y luego Lucas justamente termina con la ascensión de Jesús al cielo, es decir, una manera muy visible, muy pintoresca, teológicamente hablando, en el sentido religioso, Dios que vuelve al cielo, Dios que vuelve del lugar de donde vino. Y entonces, al volver al Padre, ahora envía al Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, 3 manifestaciones. Y ahora viene, por lo tanto, el tiempo de la comunidad. Tiempo de la creación, tiempo de la redención, tiempo de la comunidad, de la evangelización, del apostolado, la responsabilidad en la comunidad. Por eso que Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión, para darnos a entender que Jesús, subiendo al cielo, les dice, al aparecerse estos 2 hombres vestidos de blanco, que le dice a la comunidad: vayan de nuevo a Jerusalén y comiencen ahora ustedes anunciando. Ustedes son los apóstoles, es decir, los enviados. Yo les dejo ahora a ustedes en medio, ¿verdad?, del mundo, para que ustedes, con la fuerza del Espíritu Santo, no van a estar solos, no lloren, porque yo vendré, pero a través de la fuerza del Espíritu, que los va a animar, que los va a acompañar. Él les recordará todo lo que nosotros dijimos durante mi vida en la tierra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahora nos damos cuenta. Estamos reflexionando este capítulo 8, sobre todo desde los versículos que comienzan del 26, el bautismo de un etíope. Ya antes, luego, cuando la iglesia es perseguida, nueva persecución contra la iglesia, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución. Comienza así el capítulo 8. Y así dice que los apóstoles se dispersan por todas partes,
Y claro, imagínense, era imposible porque el ser cristiano en ese momento significaba para ellos persecución a causa de Jesucristo. Y entre ellos, después del versículo 4, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe también desciende a la ciudad de Samaria. Desde aquí habíamos visto y entendido lo que ya nos presentaba en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo inicial, en que decía directamente, ¿verdad? No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que ahora actuará en el corazón de ustedes y se van a mover. Descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Hasta ahí llegamos. Felipe baja a Samaria. Se dan cuenta que el autor sagrado va teniendo en cuenta todos estos elementos. Entre los samaritanos que también aceptan a Jesús. Todos estaban contentos, dice Felipe, ¿verdad? Que predica en Samaria y en ese lugar. Entonces, imagínense, al oírlo y al ver los milagros que Felipe hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Unánimemente. En Samaria estamos. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchas personas que estaban poseídas, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Es algo apasionante mirar, entender, saber cómo el Señor va actuando. Y va actuando de una manera muy, muy, muy procesual. El proceso es importante para la conversión. Upear en Yandea, estaba en la Yandea, pues te pelo mañana, hina hateku doyesi paya lleva hindú, hina pero hateku y no impona ya por donde ya podemos ahí. Bueno, Yande ya no mañana dereje ahí pensa un poco hina Yande ya, pero en el fondo o poco sea llevan dereje o poco sea, pero te dejan la libertad. Porque al final somos nosotros, ¿verdad?, quienes tenemos que tomar esa libertad para decidir sobre nuestra vida y hacer nuestro camino. Ñande yara pendere hace upea poco sereje. Upea hacemos que no sensibiliza. Hago anga y vea lleva. Peseña pito uye lleva ñepe no esa. Haye esa cuamba etape va a ser ya poana. Apillasa voy a para la hace. Y por eso me decido. ¿Se dan cuenta? Viste que hicimos todo un proceso hasta llegar a una decisión total hacia Jesucristo. Volvemos enseguida nosotros con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tú me respondes
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nosotros nos encontramos con la lectura que nos viene de la profecía de Jeremías, capítulo 18, del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra Jeremías y no prestemos atención a las palabras del profeta. Préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan, dice Jeremías. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Queridos amigos, los dos elementos. Aquí entonces el pueblo, lleva nañas en Dusei, peñan de Yarañe, a través de los profetas. Peñan de Yarañe, a través de papá, de mamá, de la iglesia, del sacerdote, de las personas, de los amigos que te quieren ver viviendo tu vida cristiana auténticamente. Es llave caña, es llave droga, es yaño, anila y cupe, infiel, etcétera, etcétera. Ñande Yara o Moí, ñande lleva peñande no debe y ponango ñande, ¿verdad? Pero sin embargo viene la reacción del pueblo. Somos nosotros que no queremos cambiar, somos nosotros, ¿verdad? Dios nos ha creado libres, pero el Señor nos llama justamente para que podamos llevar bien esa libertad en el camino de la santidad. Entonces decimos con facilidad: vengan, tramemos un plan contra el profeta. Porque me pide cambio, porque me pide honestidad, porque me pide conversión, porque quiero seguir robando, quiero seguir adueñándome de las cosas del país, adueñándome de las cosas que pertenecen al pueblo, al pobre, a todos. Jeremías grita también, ¿verdad? Señor, préstame atención, oye la voz. ¿Cómo me están acusando? Ellos están queriendo cavar una fosa para mí. Pero tú, Señor, recuerda que me has llamado y yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos. Y mira, Señor, lo que me están haciendo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí, sobre todo, principalmente mirando los elementos esenciales, fundamentales de la vida cristiana. Nos comprometemos esencialmente entonces con el Cristo que nos llama a seguirlo de cerca. Ya la secuela Christi, lleva la secuela Christi.
¿Y cómo nos va mostrando? Y aquí están los ejemplos. Hoy, cuando reflexionamos en este versículo, cuando aquí Felipe le bautiza, ¿verdad?, al etíope. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fíjense, upear el tema principal en este día. Upear la ñañamindu useina yeicuase va. Y dice que el Espíritu del Señor que le arrebata a Felipe. Primero, lo que te pone como consideración en un marco general, ya fuimos diciendo, que Felipe va, predica, anuncia a Jesucristo, o hay muchas acciones, ¿verdad?, por el hecho de que los cristianos, incluso se acuerdan también que ahí tuvimos al famoso Simón el Mago también, pero él pensaba, ¿viste?, y nos pone muy con las antenitas bien puestas, ¿verdad?, porque esta mañana usted no entiende, y imagina que la vida cristiana no es negocio. Como muchos protestantes, muchas sectas, lo único que están buscando y hacen luego, por nuestra ignorancia, es justamente negocio. Negocio, así abiertamente hablando. En vez de la de tarjeta, por número automático de ella, pues no, de nada de veima cristiano, porque me veima la de diezmo. Imagínense cuál es el criterio para ser cristianos. Voy para la de diezmo, voy para ganar, y cuál ya. Ahí segundo y cuaya me dice voy para ganar, y nada, de nada el cristiano. Y así sucesivamente. Fíjense, queridos hermanos, y además, tomar ese nombre y hacerse llamar, eso sí que es hacerse llamar cristianos. Porque siempre dentro, ¿verdad?, de la historia de la religión, sobre todo del cristianismo, ya cuando comenzaron las pequeñas y las primeras divisiones, sobre todo esto de 1500 estamos hablando, ¿verdad?, con Lutero, entonces enseguida se les llamó protestantes, ¿verdad? Ese es el nombre que se le dio, protestantes. Evidentemente que uno enseguida, después y últimamente, ese nombre, él haré protestar, ¿contra qué está protestante? Después sectas, ¿por qué? Porque justamente dentro de muchas herejías que existieron dentro del grupo humano de la comunidad, estaba en la herejía, años de la herejía, en comparación de todo, ¿verdad?, de lo que siempre en la iglesia, ¿verdad?, en la comunidad, y cuando hay alguien que quiere aprovecharse, véala Simón el Mago. ¿Por qué a ustedes les parece, queridos hermanos, que Lucas, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, te está escribiendo de esta historia de Simón el Mago? Capítulo 8, versículo 9, te va a hablar directamente hasta el versículo 25, ¿verdad? Y hay una condena tremenda, ¿verdad?, contra todo lo que es querer comprar y vender. Tiene el nombre que después nosotros le llamamos también dentro de los grupos religiosos, eclesiales, ¿verdad? Es la famosa simonía. Bogu oale, peñan de yara gracia, bogu oale, boire ere yapotase, boire ere meetase, etcétera. Esa es la simonía, ¿verdad? Bueno, pero detrás de esto, queridos hermanos, no es y la peañón te la yaguereco, sino que de por sí los nombres estábamos diciendo. Porque era una manera de presentar una protesta. Lo que Lutero en realidad estaba haciendo era una protesta contra ciertas simonías o ciertos problemas históricos en ese momento. Evidentemente que era para corregir a un nivel institucional, no para entrar en una polémica que después otros se aprovecharon y lo utilizaron a un nivel más bien de qué cosa, queridos hermanos, a un nivel de provecho propio, y lo metieron en un sentido religioso. Entonces aquí ya no es una protesta simplemente de corregir, porque fíjense que ya en tiempo de San Francisco, 1200, también podemos decir también que surgió un grupo protestante, ya eso. El grupo franciscano sería un grupo protestante dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque más que dividir, separar y después convertirse en herejes, o sea, cambiando a su provecho y buscando ya solamente su provecho, entonces hacen capillismo, hacen sectas. No,
Francisco entiende muy bien lo que nosotros tenemos que hacer en el camino institucional es corregir nuestros errores, ¿verdad? Todos estamos limitados y todos tenemos que corregir nuestros errores. Y entonces así todos los santos, no piensen que los santos solamente están respondiendo a las cosas lindas que hay en la iglesia, al contrario. Porque justamente una comunidad, una humanidad que nos responde, no sé, San Juan Bosco, sería un protestante, entre comillas, ¿para quién? Para su sociedad. Que se va y le agarra a los chicos de la calle, protesta contra una sociedad que no está respondiendo a las necesidades de estos pobres. O Camilo de Lelis protesta contra la salud de tantos enfermos que se están muriendo, no tienen remedio, no tienen hospitales. Y él se pone esa remanga y así comienza toda una congregación para atender a los enfermos. A veces ya ese, pero los otros no. Estos que ahora se autodenominan cristianos justamente, podemos decir que no estamos tanto en el camino del cristianismo, porque el cristiano es aquel que siguiendo el Evangelio y siguiendo verdaderamente lo que dice el Señor, busca la unidad y procura corregir, pero siempre dentro del camino de la verdad. Volvemos enseguida nosotros con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión, borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Crea en mí un puro corazón, renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuelve
Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu Espíritu. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este versículo 8, Hechos de los Apóstoles. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Esto es lo que queremos nosotros subrayar, salir del agua. Esto te vuelve a recordar entonces el nuevo nacimiento, salir entonces ya empapado con la gracia y la fuerza del Espíritu. Jesús que sale, el Espíritu vio que se abre el cielo, la relación directa con Dios. Ya no hay nada entonces que pueda impedir esta relación, por eso se abrió el cielo. Quiere decir que ya no hay ninguna interferencia entre Dios y el hombre cuando nosotros estamos bautizados. ¿Pero qué quiere decir estar bautizado? No es una cosa, te bauticé y ahora ya todo rayo y ya para rayo y ya le dirás y nada, rayo, no. El bautismo quiere decir, queridos hermanos, que ahora entramos en una sintonía total, porque el bautizo quiere decir sumergirse en los valores de Dios, es un compromiso. Entonces, al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto quiere darte a entender que ya cumplió su misión. Tu papá, tu mamá, tu abuela, tu amigo, tu comunidad, ellos cumplieron su misión. Te arrebata, te saca, te quedas solo. ¿Pero qué quiere decir solo? Solo quiere decir que ahora vos sos el que vas a tomar tus decisiones. No necesariamente tiene que significar la soledad en cuanto que yo estoy solito y solo, sino que aquí simplemente te está diciendo que ahora sí vos ya tenés los elementos necesarios para continuar haciendo tu vida de manera responsable, pero vos. Rey Kuama la yapona ¿verdad? Entonces esto significa, ¿verdad?, el hecho de que el Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino, ¿viste? Esta es una de las cosas fundamentales que también nosotros tenemos que entender en la vida cristiana. Él se añade en este día con este estudio bíblico del día de hoy, ¿verdad? Entonces el hecho, primero salir del agua empapados, quiere decir. Nosotros nos bajamos. ¿Quiénes nos bajamos? La comunidad. Acompañamos a todos. Los dos juntos bajaron. Nos empapamos, nos bañamos, nos purificamos. Ahora nosotros, yo, el etíope, estamos aquí en la fuente. El Señor, ¿verdad?, que nos purifica. El Señor que nos regala su gracia. Bueno, hasta ahí todo tranquilo. Ahora, al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. Esto significa directamente, como en muchos otros pasajes bíblicos tenemos, un Dios que después de cumplir su misión, ¿qué hace? Y normalmente se retira. El Shabbat, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 2 nos habla de esto. Dios se fue a descansar. Upeaco dice, Ina lleva peñan de Yara, o moima peñan de Pope, inde, bueno, de Haitego, angare yapona, se, ayapoma la yapona, güey. Con andere yapona, andere ñe, pero no van a pununui, andere yapona, pipa, jumia, pendere, kobe, winae, o ire ñe, pero no van a. Hau pendere ñe, monguetata, jaireta, o mindera, pichacuera, pe, lleva, pe, ñande, Yara, o yerurea, ñande. Y esto en todos los niveles, ¿verdad? Vamos a comenzar en el nivel del religarse, es decir, de la religión, de tu propia existencia. De na engore iguana, lleva peñan de yara yirueñan de handengore guatana,
Andengolare ya puana penderape porque endere iguá. Mapa andejan va eva peña de yaro yurende. ¿Quién es el hombre? La única pregunta a la que responde toda la Biblia. Y después entonces vamos a mirar en las cosas ya consecuenciales y en las cosas que forman parte, queridos hermanos, de nuestra misma organización eclesial. Es decir, de nuestra misma organización comunitaria, de nuestra misma organización de nación, ¿entienden? Y ahí entran todos, entra la política, entra la economía, es decir, ¿cómo nosotros vamos a organizar, por ejemplo, nuestra economía de país? ¿Cómo vamos a organizar nuestra economía de familia? Eremise, vos que sos papá, por ejemplo, va esa reorganizada de ganar sueldo mínimo ya sube. O ya eso un poquitito más, regasta un poquitito más, regana, un poquitito más. Va esa de igual, pues haré calcular. Hane mire cuál ya eso va a poner, va esa ve, pe calcular la pegasta, va esa pe organizar la vena economía, o algo dice, ¿entendiste? Entonces aquí tiene que haber una organización, te está diciendo. Cuando te dice que arrebata a Felipe, el Espíritu arrebata, entonces miren que Felipe aquí se va, el etíope no lo ve más, no lo vemos más a Jesús, no lo vemos más a un Dios que nos dejó la creación. Ahora ya nos dio en todo caso toda la capacidad. Nosotros lo vemos a Dios desde aquí, porque ya le compartimos de inteligencia, de libertad, ya de capacidad de hacer las cosas y justamente porque amamos las cosas. Bueno, desde aquí tenemos que organizarnos. Por eso te preguntaba, ¿cómo vos organizas, por ejemplo, ¿verdad? Tu casa, tu familia, tu economía? Peña y bueno, ¿cómo organizas tu economía? Ya es a mí. Pembate la vende plata, voy para cobrar, voy para cobrar. Voy para llegar hasta Yacarujangua, voy para llegar hasta luz, agua, voy para llegar hasta aveña pintada, peña de droga, aveña ñarjana escuela, aveña yugana pea, ave ñamboaona, miña de membo escuela, ñandera escuela, aveña de llegar hasta porque ya viajana colectivo. Andaba y tema, güey. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo organizas? ¿O será que vos decís, este día ganata 300.000? Hasta que voy a jugar piqui, hasta jugar volei, hasta jugar hasta cervecita, tercer tiempo, a cuartos, a quinto tiempo, haré hasta 20 bailan de plata. Y de lo otro, que te coma michi, allá va. Te das cuenta, baracayato, ya lleva. Ahí se enderezará y allí casi y naña pena y se cuera y se copia. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Cómo nosotros nos encontramos ante las personas. Cómo nosotros, ¿verdad? Entonces nos organizamos ante Dios. Y entonces, organizarse ante Dios significa simplemente organizarse ante los valores, principios, evangelio, buena noticia que el Señor nos está trayendo. Organizarse. Y eso es lo que le dice, porque cuando el etíope no lo vio más, entonces quiere decir que ahora eso quedó en tus manos. Y si esto quedó en tus manos, quiere decir que ahora sos vos el responsable, ¿verdad? Sos vos el responsable de organizarte. Sos vos el responsable de hacer bien las cosas. Pero seguía, dice, gozoso después de su camino. Si alguien te está hablando y te dice que seguía gozoso de su camino, quiere decir, queridos amigos, aquí que la fuerza de Dios también. Quiere decir que la presencia de Dios, a pesar de que yo ya no le estoy viendo más, entonces significa, queridos amigos, que al no verlo, al no tenerlo aquí, eso no me quita la paz. Eso no es que ahora entonces me va a hacer sentir mal, sino que se hay cuaponagina lleva peñan de llana o incendie. Es este Dios que me acompaña siempre y entonces yo por eso no me voy a preocupar en una forma negativa, sino que al contrario, voy a seguir gozoso. Al contrario, en una forma muy positiva, porque hay cuá lleva moto balaya pina va peñan de yara o yerurese. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. La humareda comenzó a asfixiar la ciudad de Granada el 3 de julio de 1549. Y aunque los habitantes miraban de dónde provenía, no atinaban a descifrar su origen, hasta que las campanas de la ciudad comenzaron a convocarlos. Y luego de averiguar qué pasaba, una decena de muchachos partió en todas las direcciones, deslizándose raudamente por entre las callejuelas y gritando a voz en cuello que se había incendiado el hospital de Juan de Dios, en el que este entrañable enfermero albergaba a los moribundos y a los que padecían diversas enfermedades, lepra, venéreas, mentales, entre otras. Entonces los vecinos acudieron al lugar con cuencos, vasijas y baldes de madera, pero al llegar el fuego envolvía el edificio y nadie se atrevía a acercarse, hasta que apareció Juan de Dios, quien andaba por fuera recogiendo limosnas para atender a sus enfermos callejeros, y sin medir las consecuencias, ingresó en esa fogata y sacó a los pacientes uno tras otro. Cuando ya no quedaba nadie adentro, se internó de nuevo en la llamarada y lanzó por las ventanas camas, colchones y una buena cantidad de enseres. Al terminar su acción heroica, salió ileso de entre las llamas y ni siquiera su tosco sayal se chamuscó. Juan Ciudad Duarte, nacido el 8 de marzo de 1495 en Montemor, Portugal, en el seno de una familia obrera, se trasladó a Oropesa, España, a muy temprana edad y acogido por un granjero llamado Francisco Cid, quien lo empleó como pastor, creció en medio de privaciones, pero a pesar de ello se las ingenió para recibir una mediana educación que le facilitó su ascenso a capataz, cargo en el que permaneció hasta cumplidos los 27 años, cuando a pesar de que su patrón le ofreció a su hija para casarse con ella y la herencia de sus bienes, decidió enrolarse en el ejército del emperador Carlos V, que marchaba a defender a Fuenterrabía del ataque de los franceses, y tras la victoria obtenida sobre los invasores, volvió a su puesto. Años más tarde, su sed de aventura lo llevó a alistarse de nuevo en las tropas españolas para contener a los turcos que asediaban a Viena, y terminada la campaña, conmovido por la crueldad de la guerra, reflotó en su corazón el viejo anhelo de ayudar a los pobres, y a ello se dedicó en su tránsito por toda la península durante algún tiempo, hasta que descubrió en la venta de estampas de santos y libros religiosos una eficaz manera de catequizar, ganarse la vida y socorrer a sus amados desvalidos. En 1538, Juan Ciudad Duarte
abrió una librería en Granada y con el producto de sus ventas sostenía económicamente a varias familias pobres. Pero en su interior persistía un vacío que no atinaba a descifrar, hasta que el 20 de enero de 1539, escuchando la predicación de San Juan de Ávila, que por esos días llamaba al arrepentimiento en la ciudad, salió corriendo fuera de sí, gritando que era pecador e implorando la misericordia divina, y entonces lo tomaron por loco, lo apedrearon, luego lo atraparon y lo llevaron al manicomio, en donde fue encerrado varios meses, a lo largo de los cuales lo apalearon, amarraron y sometieron a las crueles terapias que en aquella época se usaban para aplacar a los enfermos mentales. Pero afortunadamente el predicador Juan de Ávila lo rescató y en adelante se dedicó a recoger a los vagabundos, leprosos, tísicos, dementes, y para cuidarlos, alimentarlos, asearlos y curarlos abrió un pequeño hospital con los pocos recursos que le quedaban de su librería, y su labor despertó tanta compasión y entusiasmo que al poco tiempo ricos y pobres se comprometieron económicamente con su causa y varios jóvenes abrazaron su apostolado. Con ellos y con las ayudas recogidas abrió un establecimiento de mayor capacidad y, basado en su amarga experiencia, introdujo una revolucionaria terapia para los enajenados fundamentada en la misericordia, o sea, en el trato digno, amoroso y respetuoso. La asombrosa recuperación de los alienados acrecentó su fama de santidad y con mayor razón aumentó luego de salvar del fuego a sus pacientes, lo que le mereció que el mismo obispo de Granada le cambiara su nombre por el de Juan de Dios, lo autorizara también al mismo tiempo a usar un tosco hábito religioso y lo estimulara para abrir otro hospital en Valladolid con el respaldo del rey Felipe II. El ayuno permanente, la vida de oración y austeridad, los trasnochos constantes recogiendo a los abandonados en las calles, fueron minando paulatinamente la salud de Juan de Dios. Y San Juan de Dios esperó la muerte orando arrodillado el 8 de marzo de 1550. Antón Martín, su sucesor en la dirección del hospital, y varios compañeros más, formalizaron la fundación de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, congregación que actualmente está esparcida por todo el mundo. San Juan de Dios fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy, 8 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Dios que nos llene de misericordia para amar y cuidar a los enfermos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. A lo largo de su pontificado, el Papa ha dado a varias mujeres puestos de responsabilidad en el Vaticano, desde Nathalie Belquart en la Secretaría General del Sínodo o Raffaella Petrini en el Gobernatorato del Estado Ciudad del Vaticano, hasta Francesca Di Giovanni en la Secretaría de Estado. Una chiesa senza le donne è come il collegio apostolico senza Maria. Durante sus encuentros con periodistas al regresar de sus viajes, la cuestión del papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad ha estado muy presente. En algunos casos ha dedicado palabras duras contra quienes usan a la mujer como objeto. Dio non ha creato l'uomo e poi gli ha dato un cagnolino per divertirsi. No, Dio li ha creato due uguali, uomo e donna. Y volviendo de África, se mostró conmovido ante las religiosas que arriesgan su vida en países en guerra, o el papel de muchas mujeres que, solas o prácticamente sin ayuda, sacan adelante familias enteras en contextos difíciles, como el de Sudán del Sur. Torniamo alla forza della donna. Dobbiamo prenderla sul serio e non usarla come pubblicità di maquillage solamente, per favore. Questo è un insulto alla donna. La donna è per le cose più grandi.
El Papa también mantuvo encuentros con mujeres que consiguieron salir de las redes de prostitución clandestina y de la trata de seres humanos. Con respecto al punto de vista teológico, desde el primer momento, el Papa también recordó que en la Iglesia Católica no hay lugar para el sacerdocio femenino, pero que eso no impide fomentar una reflexión teológica sobre la mujer. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este versículo, nuestro tema del día de hoy, para centrar, profundizar, mirar, ñañamindu ujese, yaiqueseina dentro de un programa mucho más amplio, ¿verdad? Esta es la macroestructura para llegar después a la micro, pemishimía, para entender los detalles, las palabritas, los verbos, cómo tenemos que entenderlo y luego cómo aplicarlo también a nuestra vida. Estábamos en el versículo 39. Nuestro título es directamente El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces, decíamos recién en los bloques anteriores que el ser arrebatado por el Señor significa que el Señor se lo lleva, el Señor nos quita. El Señor nos ofrece, pero después nos va a quitar. Te va a quitar a tu mamá, te va a quitar a tu papá, te va a quitar a tu abuela, a tu abuelo. Te va a quitar a tus educadores, te va a quitar a tus profesores. Te va a quitar a todos que están allí a tu lado, porque en un momento la decisión será tuya. El padre Cecinio, ¿se acuerdan? La decisión es tuya. La decisión es tuya. Deina, tu decisión. Vos vas a tomar esa decisión. ¿Qué camino voy a seguir? ¿Verdad? Y entonces por eso aquí miramos y vemos. El Espíritu del Señor arrebata a Felipe. El Espíritu del Señor es el que le saca a Felipe de este lugar, ¿verdad? Es el Espíritu del Señor entonces el que le dice, bueno, aquí vos estás muy bien, todo lo que sea, todo maravilloso, pero ahora yo te arrebato, yo te quito de este lugar, pero ¿para qué? ¿En qué sentido verdaderamente el Espíritu te está arrebatando? Y es simplemente para que ahora vos te des cuenta que sos vos el que vas a llevar tu camino. Delare y pecuita hina lleva, pendere kobe. Delare y cuajina con amba palare yapota. She ame en va mandela andere y contea. Mira que yo te acompañé, le puede decir, ¿verdad? Felipe. ¿Desde qué momento Felipe le acompaña? Nosotros decíamos desde el versículo 26, desde que comienza prácticamente en que Felipe recibe la inspiración, la fuerza del Espíritu. Viste que es siempre el Espíritu del Señor también el que mueve. Hechos de los Apóstoles tiene esta característica porque justamente Hechos de los Apóstoles nos muestra el accionar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, todo el Evangelio, Jesús, Redentor, Dios Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles de una manera fenomenal, excepcional, ¿verdad?, que nos llama la atención. El ángel del Señor, aquí te presenta como el ángel, la fuerza, el Espíritu del Señor, levántate, ve hacia el sur. Y bueno, y después él va, también siente etíope que viene sentado en el carruaje, leyendo al profeta Isaías. Y de nuevo actúa, viste, en el 29 decía, el Espíritu del Señor dijo a Felipe, acércate y camina junto a él. Viste que hay una inspiración, siempre una fuerza del Espíritu del Señor que nos lleva, que nos manda, que nos mueve. Desde adentro, entonces Felipe obedece, se acercó y al escuchar que leía, escuchar, qué lindo, ponerse a la escucha. Comprendes lo que estás leyendo, ¿viste?
Este es uno de los pasajes maravillosos y con esto nosotros nos ponemos a reflexionar, a entender, a mirar nuestra propia vida. Vamos a entender tanto, tanto, tanto de lo que estamos viviendo. En tu familia, en tu casa, con tu matrimonio. Si sos una profesora, con tus alumnos, con tu clase, con tus directivos. Si sos un empresario, con tus trabajadores, con tu equipo de organización. Es decir, saber escucharnos, saber qué es lo que queremos, saber hacia dónde caminamos, qué es lo que el Señor nos quiere regalar. Entonces Felipe se acerca, oye al profeta, pregunta, ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Nadie me lo explica. Bueno, y así vamos. Se va Felipe, dice, enseña, y ahora nos estamos encontrando. Después de haber hecho todo ese camino, lo bautiza. Y ahora, al salir del agua, el Espíritu del Señor ya le arrebata a Felipe. Felipe, eso es lo que quiere decir. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe como síntesis de esta catequesis y de este estudio bíblico del día de hoy. Nos dice, queridos amigos, simplemente que hemos cumplido con nuestra misión. Y entonces el Espíritu que ahora nos arrebata, porque quiere que el otro haga su camino. El otro ya tuvo esos palitos que le fue dirigiendo al árbol para que crezca bien. Felipe entonces arrebatado y llevado al Señor. Y el etíope no lo vio más, no le vemos más a esa persona. Pero después dice, seguía gozoso su camino. Quiere decir que eso no nos puede poner triste. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ñande ya iguama la yayapoana. Ababego anga nañico teneito uyete ñande bayepota. Maereja porque se ya iguama, así ya ñatende, imagina que Felipe mombe ubetemase, iguama, y ahora soy yo el que después de haber hecho un discipulado tendré que ser un apóstol. Y les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.